Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar de la corrupción, de las consecuencias, mejor, de la corrupción para el país. Nos preguntamos alguna vez del costo que representa para el Paraguay justamente todo lo que es lo que algunos analistas ya denominan el sistema de corrupción. ¿Por qué sistema? ¿Por qué cultura? De eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Lo cierto y lo concreto es que la corrupción es un problema complejo porque en ella intervienen distintas fuerzas que es muy difícil de describir y enumerar. Ahora bien, sin embargo, se identifican distintos factores de orden político, económico, social, cultural e históricos cuando nos referimos a la corrupción. Además, también algunas características institucionales, legales y judiciales. No existe, según los estudiosos de la corrupción, no existe una única definición acerca del término, porque puede ser estudiada desde distintas aristas, visiones o concepciones. Pero la más usual es la que básicamente se enmarca dentro del criterio del análisis económico. Y sobre todo se asocia con los fondos públicos o la utilización, digamos, del cargo o del poder en la administración de los fondos públicos para lograr un propósito de carácter privado. Por eso justamente se identifican algunas características que se asocian a la corrupción, como por ejemplo utilizar un cargo público para lograr fines de carácter personal. Se asocia también con el nepotismo, se asocia con las dádivas y regalos, el tráfico de influencias, obtención de favores para amigos y familiares, y también incluso de administrar información privilegiada. Es, como podemos dimensionar, la corrupción un tema, por cierto, como señalé, complejo. Por eso hoy también queremos recomendar, para entender este fenómeno de la corrupción, un libro de un autor argentino que se titula La raíz de todos los males, de Hugo Alconada Montt, que se titula el libro Cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. En la introducción de este libro nos dice Hugo Alconada Montt, cuando le preguntaron a Alfredo Yabrán hace 21 años qué es el poder, él respondió: el poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser un impune, un hombre al que no le llega nada, respondió. Y dice el autor, y la impunidad rompe con la premisa de que un castigo, reitero, de que un castigo debe seguir al delito, alentando su repetición y subvirtiendo valores sociales. Así, quien debiera estar preso por corrupto aparece en la práctica como el más astuto de todos. Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan. Así funciona un sistema de corrupción e impunidad, nos dice Hugo Alconada. Cualquier parecido con la realidad paraguaya es mera coincidencia, diríamos utilizando los dichos vulgos. Hoy nos acompañan en Visión País el magíster Alberto Acosta Garbarino, socio fundador de la organización Desarrollo en Democracia. Muy buenas noches, Alberto, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, también a los panelistas, que son amigos la mayoría de ellos. Es un placer estar aquí contigo y también con Pilar. Muchas gracias. Para debatir sobre este tema tan importante para el Paraguay. Nos acompaña también hoy como invitada la doctora Pilar Callizo, conocida justamente por su gestión al frente del organismo Transparencia Internacional en Paraguay. Muy buenas noches, Pilar, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con los panelistas
con los que ya hemos compartido también otros paneles y por supuesto con Alberto. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco, a los compañeros, a los invitados y a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a los compañeros del panel y a la audiencia. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Buenas noches también a nuestros invitados, a los queridos compañeros del panel y a nuestra teleaudiencia. Aunque hay un dicho que dice y que suelen citar a algún poeta por ahí de que una golondrina no hace primavera. Sin embargo, el 2018, curiosamente, no solo para la región, sino para el Paraguay también, tenemos a un diputado preso y tenemos a 2 senadores que renunciaron a su banca. Todos ellos vinculados con hechos de corrupción como la causa principal y otros que están siendo investigados. ¿Podemos soñar un Paraguay diferente a partir de estos 3 casos mencionados y otros que están por ahí investigándose o a punto de investigarse? ¿Por qué es tan grave la corrupción para el Paraguay? ¿Por qué no podemos despegar y ser un país serio? Algunos analistas nos dicen que la causa principal es justamente la corrupción. De eso hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe. Brevísima pausa. La corrupción es uno de los más grandes flagelos que padece el país, dicen algunos analistas. Nuevamente, Transparencia Internacional ubica a Paraguay, según su informe 2017, entre los países más corruptos. Estamos, según la última medición de Transparencia Internacional, en el puesto 135 de 180. Y vamos a aprovechar para trasladar la pregunta a Pilar Callizo, que estuvo un tiempo al frente de Transparencia Internacional Paraguay. Digamos, ¿qué es lo que se mide en relación con el fenómeno de la corrupción en el trabajo de Transparencia Internacional, Pilar? Bueno, el índice al que vos te estás refiriendo es el índice de percepción de transparencia. Se mide la percepción, es decir, se mide la tendencia que hay en cuanto a la percepción de corrupción que tienen personas que de alguna u otra manera han estado relacionadas con alguna actividad pública, sea contratos públicos o alguna cuestión que tenga que ver con una actividad del país, ¿verdad? Como por ejemplo empresarios propiamente dichos, académicos, intelectuales, etcétera, que hacen los trabajos de investigación. Entonces, desde luego no son datos duros, porque la percepción no son datos duros, pero es muy interesante porque lo que te va dando es la tendencia y notablemente coincide con la manera gravitante que pesa la corrupción en los países que menor posicionados están. Ahora, una de las grandes debilidades, Alberto, que se señala como consecuencia de la corrupción es lo que tiene que ver con la fragilidad institucional. ¿Por qué se asocia la corrupción con la fragilidad institucional? Bueno, tomando tu pregunta, yo repito siempre, Paraguay, desde el punto de vista macroeconómico, es un país muy ordenado, un país que tiene los mejores índices macroeconómicos, reservas altas, deudas bajas, y tiene un historial de cumplimiento de pago intachable. Paraguay prácticamente nunca hizo default de deuda. Entonces yo le suelo preguntar a las calificadoras de riesgo, a Standard & Poor's específicamente, cuando viene a Paraguay, ¿por qué Paraguay, con ese historial y con esos números económicos, no está en el grado de inversión, una categoría superior, diría? Porque está mejor que la mayoría de los países que están en grado de inversión. Y repiten siempre el tema institucional. Y el tema institucional evidentemente tiene que ver
mucho tiene que ver con la corrupción. Un poder judicial corrupto, carcomido por la corrupción. Un poder legislativo también carcomido por la corrupción, ¿verdad? Todo eso da mucha inseguridad. Todo eso se convierte en un problema de riesgo país, porque no es predecible el país. Entonces, tiene un impacto económico definitivamente importantísimo. La corrupción en lo institucional y lo institucional en lo económico, ¿verdad? Me gustaría después, en una segunda intervención, que pudiera detallarnos los impactos puntuales. Sí. Pilar, según los resultados del Latino Barómetro, los últimos resultados, el grado de credibilidad de las instituciones propiamente que conforman los tres poderes del Estado, entiéndase ejecutivo, legislativo y judicial, están por debajo del 15% de credibilidad. Así es. ¿Por qué se asocia eso con la corrupción? La confianza en estas instituciones del Estado se asocia con la corrupción. Porque la consecuencia es una sociedad absolutamente fragmentada, una sociedad que no cree en sus instituciones y sobre todo una sociedad en donde ve que las ondas expansivas, por eso cuando decías el costo de la corrupción, yo pensaba qué difícil va a ser contestar, porque las ondas expansivas de la corrupción no se pueden cuantificar. Por ejemplo, la corrupción en el Ministerio de Educación, cuando afecta la calidad de la educación de niños, tiene recién su consecuencia cuando esos chicos no van a tener la formación necesaria para poder competir en el mercado laboral. Lo mismo pasa con el problema de salud. Lo mismo pasa con temas que tienen que ver con servicios básicos, ¿verdad? Que el tema del agua, el tema del uso de la electricidad convenientemente para chicos que necesitan desarrollarse y tener las potencialidades necesarias como para poder ser competitivos después. Entonces, ante esa situación es muy difícil poder medir el tema del costo de la corrupción en ese sentido, pero sí podés medir en cuanto a cómo daña la institucionalidad democrática de un país. Además de eso, debemos sumar también el tema que trae consigo la ética colectiva, que se va desvalorizando cada vez más. Ahora, Alberto, para, digamos, incursionar en lo que habías manifestado en tu primera intervención, cuando planteo costo no me refiero tanto a lo cuantitativo, sino a la dimensión, digamos, social y política, que por cierto debo felicitar el trabajo que están haciendo desde Desarrollo en Democracia, conocida por su sigla DENDE. ¿Cuál es el costo social, el costo político de la corrupción que padecemos y que hace un buen tiempo estamos inmersos dentro de ella? Mira, entre los economistas hay un enorme consenso de que lo más importante no es lo económico. Parece una paradoja, ¿verdad? El elemento más importante en una sociedad, en lo económico, es la confianza. Hay un libro escrito por Francis Fukuyama que se llama Confianza, justamente en español, ¿verdad? Donde explica la importancia económica que tiene la confianza. Una sociedad donde hay altos niveles de confianza hace bajar enormemente los costos de transacción, se dice. O sea, uno que está en el mundo empresarial, porque hay desconfianza, contrata un supervisor que controle, contrata un auditor que controle al supervisor, un auditor externo que controle al auditor interno. O sea, una sociedad que tiene altos niveles de desconfianza tiene altísimos costos de transacción. Entonces, el elemento contrario a la confianza es la desconfianza. Y la corrupción, evidentemente, es lo que genera desconfianza, ¿verdad? Cuando un policía me para en la ruta
Si estoy en Chile, por ejemplo, digo, cometí una falta y me va a multar. Así es. Si estoy aquí, digo, viene a pedirme una coima, ¿verdad? Automáticamente. Si yo tengo un caso judicial en el Poder Judicial, me imagino el nivel de desconfianza que voy a tener hacia el juez, ¿verdad? Entonces, la corrupción es el factor, diríamos, que mina la confianza, que ya te dije inicialmente, es el elemento más importante en la economía. Entonces, evidentemente, tiene un impacto, te vuelvo a repetir, económico altísimo, ¿verdad? Altísimo. Y no es casualidad que cuando decimos corrupción también hay que hablar de corrupción sistémica, ¿verdad? Eso lo explica muy bien Daniel Mendonca, justamente un amigo común. Y la corrupción sistémica está muy concentrado del Ecuador para abajo, ¿verdad? Hay hechos de corrupción del Ecuador para arriba, pero así sistémicamente como tenemos en estos países nuestros, es un fenómeno del Ecuador para abajo, ¿verdad? Del Ecuador para abajo. Y está muy concentrado en países de bajo nivel de desarrollo. Se retroalimenta el tema, evidentemente, ¿verdad? Quiero poner en perspectiva eso ahora para los panelistas, el concepto de la corrupción como sistema. Pareciera, y para que nos entienda la audiencia, pareciera que todo está diseñado, digamos, para la corrupción. Si a mí, eventualmente, el policía de tránsito, ¿verdad?, está haciendo un control y yo no cumplo con ciertos requisitos y me dice, yo tengo que hacer la boleta, señor, tiene que quedar acá su vehículo, usted tiene que ir a abonar. Entonces el ciudadano dice, no, pero me estoy yendo a una reunión, tengo que llegar temprano a mi trabajo, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuánto es la coima? Pareciera que todo está diseñado, digamos. Pongo como un ejemplo puntual para que nos siga sobre todo la audiencia, para entender un poco el concepto de la corrupción como sistema. Por supuesto que es mucho más complejo hablar del concepto de sistema, pero un ejemplo bien puntual, ¿verdad? U otros aspectos que de repente uno va y realiza gestiones en un organismo ministerial del Ejecutivo, ¿no? Y para que tu expediente pueda agilizarse, vamos, ya es normal que uno esté pensando, bueno, acá tengo que dar un determinado monto de dinero para que se agilice, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, quiero aprovechar hoy la presencia de dos invitados que sin lugar a dudas tienen bastante formación y experiencia en lo que hace al tema de análisis. ¿Cómo ves este tema de la corrupción como sistema, Eduardo? Bueno, muy interesante el punto de vista que está analizando el doctor Alberto. La confianza me parece a mí que es el principal producto que deberíamos de cuidar y que depende extremadamente de la corrupción, porque es el efecto contrario. La corrupción que tenemos en nuestro país realmente está a todos los niveles, y no solamente a niveles socioeconómicos, sino a niveles también institucional, de todo tipo de instituciones, educativas, religiosas, de salud. Entonces es como una especie de pandemia ya ahora en nuestro país que realmente es medio extraño pensar de que eso ya es algo normal, que muchas veces, como acabaste de decir, es un ejemplo muy simple que diste, pero es un ejemplo cotidiano. Y nosotros lo tomamos muchas veces como algo normal. Y lo que pasa es que fuera de nuestro país, el paraguayo es el primero en respetar las normas. Y eso es algo muy extraño porque el argentino o el extranjero que llega a Paraguay también viene con la mentalidad de que acá es corrupta las instituciones o inclusive una de las barreras por las cuales los inversores en Paraguay no ven como un lugar apetecible para hacer inversiones es la corrupción. Ni siquiera tenemos energía, tenemos juventud, tenemos territorio, tenemos todas las condiciones, pero el problema de la corrupción es una barrera prácticamente infranqueable. Algo que no saben y ni siquiera nosotros sabemos cómo responder a esa pregunta. Realmente es algo que deberíamos de, como sociedad, pensar, sentarnos a analizar y ver qué futuro nos espera con estos niveles de corrupción tan altos que tenemos aquí. Ahora, Karina, se focaliza la mirada generalmente solo en la figura de los políticos. Y esto me hace recordar en la jerga danzarina, digamos, de que
la corrupción es como el tango, ¿no? Se baila de a dos. Entonces, aquí no solamente tenemos que focalizar nuestra mirada en el sector público y exclusivamente en el ejercicio del poder, porque también esto está vinculado y directamente vinculado con el sector privado. Tenemos el caso emblemático en toda América Latina del caso Odebrecht, ¿verdad? El caso del Lavallato, particularmente en Brasil. ¿Por qué acontece eso que la mirada solo se focaliza en el sector político? Bueno, yo creo particularmente porque es uno de los sectores más visibles y más expuestos, pero la verdad que me parece interesante colocarlo como un sistema que en realidad es el contrasistema al sistema formal, ¿verdad? O sea, uno no consigue terapia intensiva y existe la llamada que habilita la terapia. Uno no consigue un trámite, pero existe la llamada que... O sea, hay un sistema en paralelo que aparentemente funciona mejor que el sistema formal. Y ese sistema en paralelo está tan enraizado, incluso culturalmente, de la avivada, ¿verdad? Del que lo hace mejor es el gran exitoso. Entonces, creo que tiene que ver también con raíces culturales que se instalaron, que tienen que ver con esa concepción del poder, del mareté, del que lo logra a pesar de todo, y que se instala como una valoración incluso positiva, así como decía Eduardo, se naturalizan ciertas prácticas y aquel que no incurre en esos hechos termina siendo el sujeto extraño, ¿verdad? Estás haciendo una fila como corresponde o respetando un espacio y viene otro, o sea, es un problema que creo que sí, si bien se visibiliza por la magnitud de los casos, en un sector mucho más expuesto que tiene que ver con los cargos electivos sobre todo, o los cargos ejecutivos, pero digamos cierto nivel de exposición pública, pero que está muy enraizado en prácticas cotidianas que van desde la seguridad que tiene alguien de tener un conocido en un lugar, ¿verdad? Y que se sigue reproduciendo a pesar de las críticas públicas que hacemos a ese sistema. Ahora, el tratamiento de la corrupción, Juan Pablo, en los medios de comunicación, ¿qué análisis merece? Está cambiando. Yo veo de a poco también una suerte de mirada que tiene su proceso, ¿verdad? O sea, Karina recién planteaba el tema de la matriz cultural que está muy arraigada en nosotros, en el bareteo o en el pillo que encuentra algún contacto para poder facilitar ciertas gestiones. Ahora, hay una terminología que se usa mucho en inglés que se dice accountability, ¿no? El tema de la rendición de cuentas, que de un tiempo a esta parte se están viendo herramientas importantes para el proceso del combate justamente al tema de la corrupción, Francisco. Un paso importantísimo, pero que necesita ser más difundido y que la ciudadanía pueda empoderarse de esa herramienta como tal, es la ley de acceso a la información pública. O sea, cuando realmente el pueblo paraguayo entienda y desde la ciudadanía se conozca a profundidad la utilización o cómo se debe utilizar esta herramienta en particular, que es la ley de acceso a la información pública, y aumente la cantidad de demanda de solicitudes de acceso a la información pública a los entes públicos, va a hacer de que la maquinaria empiece a funcionar y los propios funcionarios públicos se sientan incómodos a tener que estar obligados a la necesidad de estructurar toda esa información para que la ciudadanía pueda estar satisfecha. O sea, hay que incomodarle al poder para que el poder empiece a ser transparente, claro, conciso. Si no incomodamos al poder, las cosas van a continuar como están y vamos a tener más corrupción. Ahora, a la vuelta de la pausa queremos hablar justamente de la corrupción como percepción y de la corrupción real, aunque es probable que lo real sea muy, muy complicado, digamos, medir o evaluar. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque estuvimos hablando en el programa del domingo pasado en relación con el tema de la seguridad ciudadana. Y según una investigación científica, la percepción era altísima en relación con el tema de la inseguridad. Mientras que el tema de la inseguridad real era, pero 50% menos, mucho menos incluso, ¿no? Que esa percepción que se tenía. Obviamente porque intervienen distintos factores y variables en la percepción, en la construcción de la percepción.
pero es importante también hablar digamos, de la realidad de los hechos, porque nosotros hablamos de la corrupción dentro del poder político, pero ¿qué me dicen del poder judicial? Es probablemente tan corrupto como el poder político, o incluso hasta podrían competir. Podría ser peor el poder judicial o peor el poder político. En términos futbolísticos, a lo mejor salen empate. Continuamos a la vuelta de la pausa, a el desarrollo de las implicancias que tiene la corrupción, de las consecuencias, del costo, sobre todo del costo en términos de negación de los derechos fundamentales de los ciudadanos paraguayos. Brevísima pausa. Habíamos dicho en la introducción del programa que, de hecho, el concepto de la corrupción es un concepto, es un término bastante complejo, pero evidentemente sus consecuencias sí son concretas. Yo generalmente me resisto a aceptar en asociar la corrupción con la cultura. A veces cuando se quiere simplificar las cosas se dice, no, pero es una cuestión cultural. De ese punto de vista, formulo la pregunta para Pilar. ¿Cómo podríamos entender en términos más concretos, digamos, lo que es la corrupción y cuáles son sus consecuencias? Sí, yo coincido contigo en que no podemos encasillar como un tema cultural. Por eso había hablado yo de la ética colectiva, o sea, la degradación que se fue dando de esa ética colectiva. Y hoy justamente se recuerdan, creo que son 53 años más o menos, del fallecimiento del doctor Félix Paiva. ¿Cómo se lo recuerda a él? Él fue un hombre que pasó por todos los cargos del Poder Ejecutivo, desde la presidencia, vicepresidencia, del Poder Judicial, fue juez de paz, fue juez de primera instancia, de segunda instancia, fue también miembro del Congreso, estuvo en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en muchos otros cargos. Sin embargo, fue un hombre de una honestidad absolutamente intachable. Y hay otros referentes en nuestra historia. Entonces, asociar a la cultura, a mí me parece que es como decir, bueno, estamos ya predeterminados, ¿no? Predeterminados, ¿verdad? Yo creo que es una suma de hábitos que se fue adquiriendo, se fue creando este sistema del que no estamos pudiendo salir porque es sistémico y endémico, cosa que nos diferencia, por ejemplo, con Uruguay y con Chile, en donde ellos en América siguen siendo los países con mejores indicadores actualmente y desde hace mucho tiempo en el tema de corrupción, ¿verdad? Con los mejores indicadores en cuanto a integridad, en cuanto a todo lo que concierne al negocio del Estado. Ahora, la corrupción debemos mirarla como el uso del poder en beneficio personal, desde, por supuesto, alguien que ejerce la autoridad. Entonces, yo creo que inclusive el tema de la corrupción actualmente, no solo en Paraguay, en toda América Latina, está mucho más complicada de cuando empezó a estudiarse todo este tema como una cuestión fundamental, inclusive en los programas de gobierno y de investigación, que data de la década de los 90, justamente por la alta corrupción en el ámbito financiero. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese entonces y hasta lo que hoy se fue dando en toda América Latina, se crearon herramientas para combatir esa corrupción de la relación que hay del funcionario público con el sector privado, con el sector económico, con el sector financiero. Pero lo que no tenemos, porque no hemos tenido tiempo de ir creando esas herramientas todavía, es cómo combatir la corrupción transnacional, cómo combatir la corrupción que viene del narcotráfico, que ya son estadios
que están por encima inclusive de lo que estamos hablando. Entonces, creo yo que la situación de la corrupción en nuestros países para el debilitamiento de las instituciones democráticas está mucho más grave de lo que realmente pensamos y de lo que realmente se inició todo esto, como te decía, en la década de los 90. Es decir, que debemos poner toda nuestra atención en ir creando herramientas que permitan combatir esa corrupción grande, la corrupción pesada, la corrupción de una empresa como Odebrecht, por ejemplo, que hoy tiene a Fujimori y la hija ya con prisión. Creo que ella tiene prácticamente 3 años de prisión, y otros, y bueno, todo lo que sucedió en el Brasil, ¿verdad? También por la implicancia de la corrupción de Odebrecht. Pero aparte de eso, tenemos las evidencias de lo que está pasando acá con el mega lavado, con la mega corrupción del Metrobús y corrupciones de alto nivel que tienen que ver con los contratos públicos, con los contratos del Estado. En esa misma línea, Alberto, el caso del Metrobús no ha generado una indignación, sino la continuidad de la indignación de los frentistas. Pero pareciera que el resto de los ciudadanos que no hemos sufrido las consecuencias de ese proceso, y coincido plenamente con Pilar, a mí me parece que es una de las, podríamos calificar, mega corrupción, lo del Metrobús, por lo menos lo más reciente, ¿verdad? ¿Por qué te parece que no hay así como una indignación ciudadana ante un fenómeno de ese tipo? Que estamos hablando más de 20 millones de dólares que se ha entregado, y sin embargo lo que nuestros ojos pueden percibir en términos de producción, no sé en cuánto se podría calcular. Mira, tu pregunta que me haces con el Metrobús, yo también me hago, por ejemplo, en Brasil y Argentina, donde han salido tantos casos de corrupción, se han ventilado todos estos casos en el Lavallato y en los cuadernos K, diríamos, en Argentina. Y sin embargo, los responsables de toda esa corrupción gozan de los más altos niveles de apoyo popular, ¿verdad? Entonces uno se queda así como que sorprendido, ¿verdad? Se queda sorprendido. Pareciera que para ciertos segmentos de la población, y yo eso escuché, yo tuve oportunidad de viajar por temas familiares al Brasil varias veces en el último año, y hay como un sentimiento de que todos son corruptos, primera cosa. Ahí entran todos en la misma bolsa, ¿verdad? Y después yo estaba mejor antes, era corrupto pero estaba mejor. Ahora hay corrupto y estoy peor, ¿verdad? O sea, siempre hay una justificación. Y por otro lado, hay una avalancha de denuncias de hechos de corrupción que uno ya queda, diríamos, como que ya sobrepasado, ¿verdad? Y es una más, ¿verdad? Salvo que te toque directamente el tema a vos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya no hay indignación por todo eso, ¿verdad? No tiene un costo social. Vuelvo a repetir el caso de estos dos líderes políticos de Argentina y Brasil, que a pesar de todo lo que salió y todo lo que se encontró, pueden ser los futuros presidentes de nuevo, ¿verdad? Yo quería también tocar un tema, Francisco, que parece importante. Si uno mira un indicador económico, que es el doing business, que es haciendo negocio en un país, que ve un poco las facilidades que el país otorga, Paraguay está en los peores lugares también, ¿verdad? Está en el lugar número 113 entre 190 países en el general, y en el abrir una empresa está en el lugar 154 entre 190. O sea, es muy complicado, las reglas, las leyes, la burocracia, hace casi imposible, te estaba diciendo en el corte, que vos puedas abrir un negocio legalmente. Te llevaría meses o años. Y entonces aquí yo tomo un poco un libro muy, muy interesante escrito por Hernando de Soto en Perú. Hernando de Soto se llama El misterio del capital, el libro, donde dice que nuestras sociedades tienen un diseño institucional que hace imposible cumplir, ¿verdad? Imposible cumplir. Si todo el mundo cumpliéramos todas las leyes,
no habría un supermercado abierto, no habría una farmacia abierta, no habría una peluquería abierta, no habría nada. ¿Por qué? Y porque son reglas, trámites tan engorrosos, lleva tanto tiempo, tantas trabas ahí, que la gente va por el lado de la informalidad. O sea que al final estoy dejando de lado el narcotráfico y todo ese tipo de cosas. Hablo de la informalidad, ¿verdad? Que sobre todo afecta a los más pobres. El nivel de informalidad más alto se da, si vos tomás, por ejemplo, un indicador de Paraguay, que es la cantidad de empleados que están en el Seguro Social. Hay un estudio del PNUD que solamente de la gente de la PEA, de la población económicamente activa, solamente el 23% tiene seguridad social, cuando que en Argentina están del 75-80%, ¿verdad? Los patrones, diríamos, no tienen a su gente en el Seguro Social. Pero si vos desglosás ese 23%, vas a encontrar con que es muy formal la empresa grande. Y a medida que la empresa es más pequeña, es más informal, ¿verdad? La muy pequeña es totalmente informal. Más formal son las empresas que están en Asunción, porque acá es más fácil cumplir con los pagos de impuestos y todo tipo de cosas. Cuando más te alejas de Asunción, más informal es. Si la empresa es pequeña y es del interior, es totalmente informal, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos que poner en este tema el tema de leyes, y estamos en una inflación de leyes, resoluciones que hacen casi imposible el cumplimiento, ¿verdad? Y le lleva a la mayoría de la gente a la informalidad, y sobre todo a los más pobres, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver si es ausencia del Estado. En el interior no existe el Estado. Si uno quiere cumplir con todos los impuestos y pagar todas las cosas, es muy complicado, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver si este fenómeno también, la contracara no es un Estado que crea dificultades para vender facilidades, la ausencia del Estado en muchos lugares para cumplir con la ley. Entonces, habría que agregar eso a este debate. Creo que puede ser muy interesante. Eso me recuerda a cuando estábamos en pleno proceso de elaboración de la ley de MIPYMES, cuando pedíamos en la construcción de esa ley los beneficios o tratamientos diferenciados para las empresas que vos estás mencionando, que son las micro y pequeñas empresas. El Estado pedía, o sea, el gobierno en ese entonces, pedía que se construyera una ley en función, desde luego, a la formalización, que es lo lógico, ¿verdad? Ahora, cuando pretendimos incorporar a la ley el tratamiento diferenciado para que tengan un incentivo de entrar a la formalización, resulta que no se pudo conseguir. Entonces, ese doble discurso que menciona Alberto, de que por un lado se promueve la formalización, que es necesario para combatir la corrupción, es el punto de partida. De lo contrario, ¿cómo combatís corrupción si no tenés una economía formalizada? Si no tenés instituciones democráticas que funcionen, no tenés un poder judicial que castigue la corrupción y que proteja los derechos fundamentales, ¿cómo combatir la corrupción en esas condiciones? Con esa reflexión y el análisis de la doctora Pilar Callizo queremos ir a la pausa, no sin antes preguntarnos, pero entonces estamos predestinados, dirán algunos de los que nos están viendo. ¿Para qué entonces luchar contra la corrupción? Por eso, en el próximo bloque hablaremos de cómo superar este sistema corrupto en el que estamos inmersos, como ya dije, hace un par de años. Brevísima pausa. En el bloque anterior hablábamos de cómo está diseñado, preparado para que funcione la corrupción como un mecanismo. Pero ¿tenemos alguna salida o no? Y ahí tenemos que hacer un mea culpa a lo que estamos en los medios de comunicación. Necesitamos pensar algún pacto desde los medios de comunicación, porque decíamos, no focalicemos solo la mirada en el sector público, sino también en el sector privado. El caso del Metrobús, simplemente por
mencionar un caso concreto. Estamos hablando del sector público y del sector privado, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en algún pacto con los medios de comunicación, tendríamos que hacer una campaña de concientización, tendríamos que pensar en el sistema educativo donde hay un buen grupo de niños, niñas y adolescentes que se están formando, estudiantes universitarios, para trabajar cuánto cuesta al país la corrupción. Desde esa perspectiva, ¿qué podríamos ensayar, Eduardo, Karina, Juan Pablo? Bueno, yo creo que un pacto es una entrada, ¿verdad? Un inicio, pero un pacto social de esa índole es un pacto muy complejo, ¿verdad? Involucra a mucha gente, involucra a muchas instituciones, y hoy en día realmente, mirando en perspectiva y mirando cómo influye la corrupción en la sociedad, vemos de que las alternativas no son muchas. Hay alternativas que se manejan que son, por ejemplo, el castigo, ¿verdad? El castigo, que las leyes se endurezcan más con la corrupción, que exista. Se está hablando muchas veces de premiar a personas que delatan a otras, ese tipo de cosas que en otros países existe y hacen bajar condenas, y ese tipo de cosas. Eso sería una de las salidas, digamos, para combatir. Pero realmente yo creo que la mejor salida es la educación. La mejor salida es insistir en que un país con mayores niveles de educación, con mejores niveles de educación, va a generar personas e instituciones con mejores niveles de ética y van a evitar la corrupción, porque al final se van a obtener los mismos resultados sin entrar en esa coyuntura de la corrupción que al final descompone todo. Interesante lo que dice Eduardo, Karina, Juan Pablo, pero yo sin embargo miro lo que fue la UNA, gente formada con títulos universitarios, miro la administración del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Donde tenemos mega corrupciones, no por criticar lo que Eduardo, sino la propuesta me parece interesante, solo que al contrastar eso, obviamente, con las instituciones que gestionan el sistema educativo, nos encontramos con ese tipo de realidades. ¿Cuál entonces es nuestra salida, Karina? Bueno, yo creo particularmente que tiene que ver con la impunidad, ¿verdad? O sea, hasta que nosotros no podamos como país hacer un acuerdo que tenga que ver con dejar de permitir tanta impunidad. La corrupción es un síntoma también, le dejamos fluir porque no hay ningún tipo de castigo, ni moral, ni social, ni judicial. O sea, los casos que van surgiendo llaman la atención justamente no por el hecho en sí. Todos sabían que ese hecho acontecía, porque la justicia por fin puso un freno. Por fin se fue preso, por fin se abrió una causa, por lo menos se va a investigar. Yo creo que aquí el punto fundamental tiene que ver con la impunidad y con la flexibilidad. Yo repito, para mí se naturalizaron ciertas situaciones, no creo que eso sea determinante, creo que eso se puede cambiar, que la cultura también se puede cambiar, que la educación es fundamental en ese plano. Yo recuerdo el Ministerio de Hacienda en su época había incluso hecho una campaña de un concurso de que los estudiantes en las escuelas exijan boletas fiscales de las facturas, o sea, se hicieron intentos, pero se cortaron, ¿verdad? Entonces, creo que la impunidad es un tema que tenemos que combatir y la educación de nuevas prácticas que puedan ir evitando o superando estas que ya tenemos. Ahora, en relación con el tema de la impunidad, con este Poder Judicial podemos soñar, superar de la noche a la mañana ese grado, ese dinamismo y esa característica principal de nuestro organismo de justicia, Juan Pablo? Y yo creo que solamente se va a dar con un mayor control ciudadano, así como en cierta manera, y decía Karina y decía Eduardo también, y la doctora Pilar Callizo hizo referencia también al tema de los scratches ciudadanos y cómo eso ayudó a que estos hombres que están fungiendo la función de impartir justicia se sientan amenazados y tengan que realmente cumplir
pero solamente lo hicieron con la presión ciudadana. Si no había presión ciudadana, las cosas no iban a cambiar como tal. Me pareció interesante ver también, tras escuchar lo que decían mis compañeros del panel, Francisco, la cuestión cultural y la cuestión de sanción, o sea, esos dos elementos tan importantes. Para mí lo cultural va a llevar mucho tiempo, la educación va a llevar procesos largos, la cuestión de la sanción funciona. Y voy a poner un ejemplo puntual, Francisco, en ese sentido. La ley 5282, que es la ley de libre acceso ciudadano a información pública, tiene una ley anterior, que es la 5189. ¿Ustedes recuerdan cuando todavía no existía la habilitación de la costanera y diputados y senadores tuvieron que utilizar el mecanismo de salida lo vimos escaparse a varios de aquellos senadores y diputados cuando querían ampliar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral? De eso salió el Buscador del Pueblo y el diario ABC Color. Tenía una pequeña aplicación donde la gente ponía el número de cédula y salía el nombre del funcionario, a qué se dedicaba y cuál era el rubro que recibía. Esa fue una cuestión importante de un activismo ciudadano. Bueno, esa acción en particular sirvió a que tengamos una ley, la ley 5189, donde se obliga a la función pública a dar a conocer el salario del funcionario, el nombre y los datos del mismo. Esa ley en particular tiene elementos sancionatorios muy fuertes, o sea, donde obliga incluso a los intendentes, a los ministros, a que den a conocer. Si no lo hacen, lo sancionan incluso de manera de multa, donde los mismos tienen que poner dinero. Funciona, porque no se le transfieren royalties, por ejemplo, a los municipios en el caso de los intendentes. Entonces, hay que ver también cuáles las sanciones y cuáles de esas sanciones son efectivas realmente para que se cumplan. ¿Ayuda a que exista menos corrupción? Ayuda a que exista menos corrupción, Francisco. Bueno, uno de los problemas serios que tenemos tiene que ver con la institucionalidad. Y siempre mi pregunta es, tenemos siempre a los mismos actores. Dentro de la clase política, un alto porcentaje siguen siendo los mismos actores. Es decir, la gente en espacios decisorios de los asuntos de Estado son los mismos. En el Poder Judicial casi son las mismas personas, no hay un cambio radical. Entonces uno dice, ¿por dónde tiene que venir el cambio, Alberto, que podríamos ensayar como una solución alternativa a este mal endémico que es la corrupción en nuestro país? Bueno, yo en general soy contrario a lo anticorrupción, ¿verdad? Soy a favor de pro honestidad, pro transparencia, pro algo, ¿verdad? Si partimos de la definición de que corrupción es básicamente el no cumplir las leyes o la ética, diríamos, en el comportamiento de uno, yo partiría, por ejemplo, en la parte pro, diríamos, simplificando nuestras normas, nuestras reglas. Eso requiere una reforma profunda en nuestro Estado, ¿verdad? Definitivamente. Pero si nos simplificamos las cosas, decía Hernando de Soto, es casi imposible cumplir. Le está llevando a la gente a la ilegalidad. Simplificación sería un primer mensaje, diríamos, ¿verdad? El segundo, lo que ustedes dijeron los panelistas, la transparencia. Antes que ir a buscar cómo sobrefacturó esa ruta fulano de tal, si yo publico al lado lo que cuesta esa ruta, lo que cuesta una ruta equivalente, no sé, en otro país, al comparar ya estoy diciendo que ahí hubo corrupción, ¿verdad? El tema de la transparencia es fundamental. El tema de la transparencia es simplificación y transparencia y, por supuesto, el tercer punto, el castigo, ¿verdad? El castigo social, el castigo económico, el castigo judicial, ¿verdad? Y ahí estamos en el problema del Poder Judicial, ¿verdad? Así es. Entonces ahí caemos en ese... Pero yo creo que hay que trabajar en los tres frentes. Simplificación, transparencia y castigo, ¿verdad? Ahora, Pilar, desde tu perspectiva, ¿qué podríamos ensayar para buscar alguna solución a este dilema de la corrupción y reducir, digamos, porque tampoco vamos a ser ingenuos en esto de que vamos a tener corrupción cero o no va a haber corrupción? Pero ¿cuál sería una salida? Bueno, yo creo que tenemos que ver tres niveles, ¿verdad? Aquellas prácticas o políticas que pueden ser implementadas a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, indudablemente, está la construcción de una ética colectiva y y que todo pasa por la parte de la educación. A corto plazo,
tendríamos entonces las medidas que dijo Alberto con relación a la facilitación y agilización de trámites, que eso lo que impide es el pago de las coimas. Por otro lado, el tema de la transparencia, que no podemos quedarnos solamente con la transparencia. O sea, la transparencia es el primer paso que hay para combatir la corrupción. Nosotros estamos en el estadio de ese primer paso. Todavía ni siquiera llegamos al segundo y tercer estadio, ¿verdad? Entonces, el primer estadio, que es el del acceso a información pública, que tanto cuesta todavía, porque ni siquiera el contralor se siente en la necesidad de tener que dar información. A eso hay que sumarle un aspecto que ya se mencionó acá, que es el tema de la accountability, que es la rendición de cuentas. Este país lamentablemente no tiene estandarizados los procedimientos de rendición de cuentas. Acá tampoco tenemos una política a nivel nacional de rendición de cuentas. Entonces, claro, las comparaciones, los puntos de partida para contrastar si realmente eso que se invirtió de gasto público fue adecuadamente implementado, tuvo resultados y tuvo incidencia, no hay manera de comprobar, porque no hay ese punto de partida que sí te permite la rendición de cuentas, que la primera medida que tiene que hacer el Estado es todo lo que concierne a la planificación. Con eso estaríamos asegurando una mayor credibilidad institucional, estaríamos teniendo la predecibilidad que hablabas y, por supuesto, no quiero terminar sin expresar lo siguiente. Yo creo que hay ciertos vientos que nos pueden dar en este momento ciertas acciones que, si se logran profundizar, nosotros podemos iniciar un camino interesante que tiene que ver con lo que se está haciendo de combatir el lavado de dinero. Es muy importante que se continúe con eso. El tema del narcotráfico, ¿cómo es posible que en este corto tiempo se haya descubierto tanta cantidad de tráfico de drogas que anteriormente en 5 años no se descubrió? Entonces, esas son las acciones que nos pueden permitir avanzar más rápido en ese corto tiempo y dar una mayor credibilidad. Y lo del Poder Judicial, que es como decirte el aspecto transversal que pasa por todo esto que estamos hablando. Sin lugar a dudas. Lastimosamente se me fue el tiempo. Interesante el tema. Volveremos a analizar, justamente porque es un tema que padece, sobre todo los más pobres son los más perjudicados en términos de consecuencias. Muchísimas gracias, Alberto, por colaborar con nosotros en el análisis. Muchas gracias, Pilar. Francisco, Agradecemos también a los panelistas, a Eduardo, a Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Las consecuencias de la corrupción para el país ha sido el tema de análisis. Si dimensionáramos como ciudadanos lo que trae consigo los hechos de corrupción en términos de negación de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos, es probable que hemos de tomar mayor conciencia respecto del perjuicio y las consecuencias que trae consigo los hechos de corrupción, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y como decíamos en el desarrollo del programa, la corrupción es un mal endémico del país. Necesitamos buscar alternativas de solución, construir acuerdos y consensos, pactos para generar una concientización respecto de las consecuencias que genera la corrupción para nuestro país. Si redujéramos los hechos de corrupción en nuestro país,
podríamos lograr calidad educativa y que los hospitales públicos estén mejor montados. Simplemente por citar 2 ejemplos. Queda el desafío de la lucha contra la corrupción desde el ejercicio de la ciudadanía. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.